Buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Mariana Rodán, soy de Monterrey, Nuevo León, estoy casada y tengo 4 hijos. Es un gozo poder participar en este Congreso de Mujeres con el tema La unción de Ana. Antes de iniciar a compartir el tema que a mí me tocó, me gustaría hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites compartir, Señor, tu palabra. Yo te pido que esta palabra que tú has preparado, Señor, quede sembrada en cada corazón y pueda dar fruto. Que tú nos capacites y nos enseñes. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga entender y comprender, Señor, tus planes y tus propósitos para nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que a mí me tocó compartir se llama Más que vencedora en Cristo. Estos días de congreso hemos estado estudiando la vida de Ana y hemos podido aprender cómo Ana fue una mujer de fe, pues aprendió a esperar lo que anhelaba a pesar de no ver nada y de haber transcurrido mucho tiempo para ver el cumplimiento de su promesa. Ella supo a quién recurrir y en quién refugiarse, reconociendo que Dios era el único en cambiar su situación y darle aquello que tanto anhelaba su corazón. No hizo caso a las voces de sus enemigos, ni a las lenguas detractoras que se levantaron contra ella. No acudió a hombre alguno para buscar respuesta. Tampoco le importó el juicio que emitieron sobre ella. Ella solo decidió fijar su mirada en Dios. Y esto lo podemos ver en su cántico que dijo: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana reconoció que Dios era el motivo de su gozo, que no debería estar más triste, pues Dios la había llenado de fuerza para poder resistir en la prueba, y Él permitió que su boca, por medio de su alabanza a Dios, silenciara las voces de sus enemigos, y que el verdadero motivo de su alegría provenía de la salvación que Dios le dio al responder su oración, afirmando que solo Dios es santo, que no hay otro Dios fuera de Él, y que no hay otro refugio como el refugio que es Dios en nuestras vidas. Nosotras, como hijas de Dios, entendemos que Él es nuestro Salvador, nuestro libertador, la roca fuerte y el que pelea por nosotros las batallas para liberarnos, y que solo por la ayuda del Espíritu Santo y el sacrificio vivo y santo de Cristo es que puedo tener la fuerza para levantarme, caminar, avanzar y seguir luchando en las diversas pruebas en las que me pueda encontrar o por las que esté atravesando. Y entonces, en ese momento, podemos decir que somos más que vencedoras en Cristo. Dios es invencible y Él está con nosotras. Por lo tanto, debemos permanecer en fe y confiando que aún en temporadas estériles, Dios sigue estando con nosotros en la batalla y Él nunca ha perdido una sola batalla. Y podemos proclamar lo que dice la Escritura en Romanos 8:31. Antes, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero, ¿qué es ser un vencedor? Si buscamos su significado en el diccionario, dice: vencedor es aquel que conquista, gana o tiene la victoria. En la concordancia de Strong buscamos la palabra vencedor en griego y es hupernikao, que se traduce como ganar una victoria decisiva. Cristo ganó esa victoria decisiva, triunfó sobre la muerte al derrotar al enemigo de nuestras almas, que es Satanás, tal como lo dice en el libro de Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él ha triunfado. Ahora Cristo nos da a nosotras su victoria, por lo cual podemos estar seguras y proclamar que en Cristo somos más que vencedoras. Jesús nos ha dado la salvación al dar su vida por amor a nosotros. No debemos dudar que Él ya hizo todo para salvarnos, rescatarnos, restaurarnos, sanarnos, proveernos y liberarnos. Esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Él es varón de guerra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Juan 4:4.
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Teniendo claro que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Defensor, y que Él libra nuestras batallas, y que Él junto con el Espíritu Santo son los que nos dan las fuerzas necesarias para poder mantenernos creyendo hasta ver el cumplimiento de nuestra promesa, debemos cuidar ciertas áreas en las cuales el enemigo puede venir y tratar de engañarnos, robarnos, matarnos o destruirnos, pues sabemos que ese es su objetivo principal. Y estas áreas las enumeré en 5 puntos. Número 1. Debemos permanecer enfocadas en Jesús. Nosotras debemos decidir poner toda nuestra atención en aquello que Jesús ya hizo por nosotras. No debemos permitir que nuestros ojos miren aquello que nos pueden desviar de los propósitos de Dios. Es decir, no tengo que ver lo que me está haciendo falta, porque eso me puede llevar a dudar y puedo dejar de creer en todo lo que Jesús ya hizo por mí. Debo fijar mi mirada en Jesús, en sus promesas, su palabra y en los planes que Él ya tiene diseñados, sin dar acceso a que la incredulidad entre en mis pensamientos, y declarando lo que dice el libro de Hebreo, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Podemos ver cómo Ana fijó sus ojos en Jehová y no permitió que lo que ella veía y vivía diariamente la desviara de los planes que Dios tenía preparados para ella. El segundo punto. Nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios. La Escritura dice en Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros venimos con un hombre que está lleno de deseos engañosos. Podemos estar deseando cosas que Dios sí nos quiera dar, pero debemos esperar el tiempo. A veces deseamos cosas que pueden ser para nuestra destrucción en lugar de nuestra bendición. Ana acudía cada año al templo y levantaba su oración al Señor, pero probablemente ella podría estarlo haciendo con deseos engañosos. Por ejemplo, ella podía estar orando: Señor, dame un hijo, porque mira cómo me critican, mira cómo hablan mal de mí. O Padre, dame un hijo, porque Penina tiene muchos hijos y yo no tengo. O tal vez, Señor, dame un hijo para que mi esposo sea feliz. Esos deseos engañosos estaban impidiendo que Ana orara conforme a la voluntad del Padre. Estaba poniendo esos deseos en su oración antes de los deseos de Dios. En el momento en que ella se da cuenta de esto y empieza a ver y a tratar de discernir cuáles eran los propósitos de Dios y cuáles eran los deseos de Dios, ella hace un cambio en su oración. Ella acudía cada año al templo y pudo empezar a ver qué era la necesidad que había en ese lugar. Cuando comenzó a hacer un cambio en su oración, ella pudo empezar a poner los deseos de Dios en su corazón. Aunque en un principio comenzó a orar con amargura de alma y lloro abundantemente, ella decide renovar su mente haciendo una oración de entrega y consagración, pues pidió algo que no se quedaría con ello, sino que ella lo devolvería en cuanto lo recibiría. Y eso lo podemos leer en la Biblia, en el capítulo de Samuel, capítulo 1, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, donde dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
ella se pudo dar cuenta que había una necesidad en el templo, y esa necesidad era varones consagrados a Dios. En cuanto ella alineó sus deseos a Dios, su petición fue contestada. Si queremos ver la respuesta a nuestras oraciones, tenemos que renovar nuestra mente y nuestro espíritu con la lectura, el estudio, la meditación y el escudriñamiento de la palabra de Dios para aplicarla y alinear nuestros deseos a los deseos de Dios. Solo renovando nuestros pensamientos con las Escrituras podremos caminar alineadas a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo al camino de la obediencia para apartarnos de pecar. Como dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El siguiente punto es, piensa como un vencedor. Como vimos anteriormente, Cristo ya venció por nosotros. Él nos ha dado su victoria. Por tanto, tenemos que seguir caminando para lograr que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Piensa como un vencedor y no como una víctima. La persona que piensa como una víctima cree que todos están en su contra. Si permitimos que este tipo de pensamientos entren en nuestra mente, lo único que va a suceder es impedir la obra del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Pues comenzamos a levantar murallas, comenzamos a levantar fortalezas y engaños que nos pueden apartar de la obra restauradora y transformadora que Él tiene que hacer en nuestras vidas, para que podamos ser hechos a su imagen y semejanza y alcancemos la estatura del varón perfecto. Si no permitimos que estas áreas de nuestra vida sean examinadas, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y nuestro comportamiento, estamos rechazando la obra de Cristo y su plan para nuestras vidas. Aprendamos de la valentía, el dominio propio y la paciencia que Ana tuvo durante el tiempo de espera para el cumplimiento de su promesa. Ella renovaba sus fuerzas año tras año al ir, buscar e inquirir en el templo de Dios con sus constantes ruegos y oraciones. Ella estaba segura que Dios podía hacerlo, y para poder tener el favor de Dios, ella tenía que ser valiente, sobria y paciente. Cuidar sus palabras y comportamientos para aquellos que constantemente la asediaban. Porque en la Biblia nunca dice que ella haya sido hostil con Penina o con Elcana su marido. Y a pesar de que fue juzgada por el sacerdote Elí, no titubeó en darle a conocer por qué motivo ella se encontraba en ese estado. No ocultó lo que sentía y por lo que estaba pasando. Y esto produjo una respuesta en sus oraciones, obteniendo esa respuesta de lo que ella estaba anhelando. Es importante resaltar que Ana acudió con amargura de alma a la presencia de Dios. Es decir, ella pensaba que hasta ese día había sido tratada injustamente, como dice en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 10 y 11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Al reconocer su situación, permitió que Dios se encargara de sanar eso que tanto daño le podía estar produciendo de manera silenciosa en su interior. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, reconociendo que no tenemos fuerzas y que no hay poder más que el suyo para hacer eso que es imposible, Él se encargará de hacer lo posible, como dice su palabra en el Evangelio de Marcos 9:23. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Punto número 4. No te detengas, sigue avanzando. Dios tardó años en responder la oración de Ana,
Pero una vez teniendo la respuesta de Dios por medio del sacerdote Elí, ella prosiguió con su camino, como dice 1 Samuel 1:18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Una vez que tengamos esa palabra donde Dios nos dice que Él está a cargo de nuestro asunto, debemos seguir avanzando y quitar la tristeza de nuestro corazón, teniendo la seguridad que Dios tiene perfecto cuidado de nosotros y que Él está orquestando todo para cumplir sus planes para con nosotros. Sigamos hacia adelante, sin importar el tiempo de espera, avancemos, aunque no veas el fruto, no temas ni desmayes, como le dijo Dios a Josué, en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Él lo ha prometido y Él lo cumple. No permitamos que el proceso nos detenga. No dejemos de esforzarnos por hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Sigamos tomadas de su mano para que Él nos guíe y nos sustente. Punto número 5. Que el Espíritu Santo sea tu guía. La Biblia dice que Dios no nos ha llamado a ser más esclavos del pecado, sino libres por el sacrificio vivo y santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Si somos hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Con su ayuda podemos avanzar por el camino correcto. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos redarguye si pecamos. Somos tan bendecidas en contar con su ayuda y su presencia en nuestras vidas. Seamos sensibles a su presencia. Aprendamos a escuchar su voz, a seguir sus instrucciones para poder llegar a ver el cumplimiento de nuestra promesa. Ahora bien, una vez más, nos hemos puesto alertas a no dejar de hacer lo anterior. Tenemos que estar atentas a lo que el Señor nos pida que hacer. Y tenemos que esperar las instrucciones del Señor. Como hemos aprendido, Ana, cuando obtuvo la instrucción del sacerdote Elí, hizo lo que él le dijo. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:7. Ana salió en paz, y cuando se le dio la respuesta a su oración, su voz se alzó con alabanza y adoración. Ella proclamó el nombre de Dios como Jehová de los ejércitos, reconociendo que ella había estado en una batalla y que solo la mano poderosa de Dios fue quien le dio la victoria. Debemos nosotras, como mujeres e hijas de Dios, esperar la instrucción y estar en la posición que Él quiere que estemos. Hay una historia en la Biblia, en 2 de Crónicas 20, sobre el rey Josafat, el rey de Judá. Al igual que en la vida de Ana, se levantaron enemigos en contra del pueblo de Judá que querían destruirlos. Y eso lo leemos en los versículos del capítulo 20 de 2 de Crónicas 1 y 2. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Observamos una vez más cómo se levantan enemigos en nuestra contra. Satanás hará uso de todas sus artimañas para destruirnos. Debemos estar conscientes que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y debemos de consultar a Dios cómo reaccionaremos ante estos ataques del enemigo. En este pasaje, Dios nos proporciona 10 estrategias para poder pelear la batalla en contra de aquello o aquellos que vengan a querer desviarnos de los propósitos y el plan que Dios tiene para nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra iglesia, la de nuestra nación. Estrategia número 1. Teme al Señor y proclama ayuno. Josafat sabía que a pesar de ser rey y de tener un ejército de 1.160.000 hombres,
En ellos no estaba el poder ni la fuerza suficiente para destruir a sus enemigos. Sabía que solo Dios podría impedir que esos enemigos los destruyeran, así que se dispuso a buscar al Señor, y como todo el pueblo estaba en peligro, fue que proclamó ayuno para todos. Lo dice Segunda de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. En medio de los ataques del enemigo, cuando nosotros nos disponemos en nuestro corazón para ayunar, estamos anunciándole a esos enemigos que estamos dispuestos a obedecer, a escuchar y hacer lo que Dios nos hable y nos instruya para la batalla. En el ayuno, nuestra imagen de Dios se agranda y disponemos nuestro espíritu para ser instruidos por el Espíritu Santo y someter nuestra carne a su señorío. Siguiente estrategia. Acuérdate de quién es Dios y recuérdale sus promesas. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Segunda de Crónicas 20, 5, 7. En medio de los ataques que el enemigo levanta en nuestra contra, debemos recordarnos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Cuando lo hacemos, lo magnificamos a Él y lo ponemos por encima de la situación. Cuando nosotros alabamos a Dios, declaramos quién es Él, lo que Él hace, que en Él confiamos y creemos. La alabanza es la voz de la fe. Tiene el poder de derrumbar muros, romper cadenas, abrir cárceles, romper candados, abrir y cerrar puertas, traer vida, sanidad, salvación y restauración. Estrategia siguiente. Levanta un clamor a Dios. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Segunda de Crónicas 20, 8, 9. En esta oración hay 3 palabras muy importantes, y son: clamaremos a ti. Aquí vemos cómo el rey sintió la necesidad de hacer una oración diferente, recordando el pacto que Dios había hecho anteriormente con su pueblo. Cuando nosotros clamamos, hay un cambio en el ambiente espiritual y cosas grandes y poderosas comienzan a suceder. Pero, ¿qué diferencia hay entre orar y clamar? Cuando nosotros oramos, estamos hablando con Dios con un tono normal, y muchas veces podemos orar como lo hacía Ana, en nuestros pensamientos, y solo se ve como si moviésemos nuestros labios, porque lo hacemos desde nuestro interior. Ahora bien, para saber qué es clamar, podemos ver su significado de la palabra hebrea que se escribe anaka, y significa chillando, clamor o gemido. Clamor es dar un grito desesperado. El clamor es algo que sale dentro de su corazón. Podemos ver en este caso que el pueblo estaba todo reunido para levantar un clamor congregacional. Es decir, podemos levantar un clamor todos juntos en grupo, pero también podemos levantar un clamor al Señor por un problema individual, o también podemos clamar al Señor por una persona en específico. El propósito del clamor es atraer la atención del Señor a nuestro ruego. Ellos sabían, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, sabía que tenían que clamar porque ya no estaba en sus manos poder defenderse en contra de los enemigos. La palabra clamor en el griego se pronuncia krauge y significa gritos ruidosos,
hechos con gran emoción, gritos clamorosos que son bulliciosos, como cuando hay una persona herida y hace ruidos. Entonces, el clamor es gritar desde lo más profundo de nuestro interior, reconociendo que en nosotros no hay método, manera, recursos o fuerza alguna ante la situación que nos encontramos y que necesitamos la intervención divina y poderosa de Dios. Como dice Jeremías, versículo 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor es en voz alta, de manera que todos nos puedan escuchar. Cuando el alma se conecta con el Espíritu, la unción viene sobre nosotros y sale un clamor desde nuestro interior. El Espíritu Santo nos unge con poder y nos da una especial unción de autoridad con el único propósito de que el nombre de Dios sea exaltado. Podemos pensar que la gente cuando nos escuche crean que estamos mal o que estamos locos, pero dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. En 1 Corintios 1:8. Debemos saber y estar seguros que cuando nosotros no vemos salida ante cualquier situación y ante el ataque del enemigo, lo que debemos hacer es levantar un clamor al Señor y esperar a que Él nos escuche y venga a salvarnos. Siguiente estrategia. Clama por justicia y espera el juicio de Dios. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza para tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 20:12. Dios es el único juez justo y Él es el que va a juzgar a los enemigos de nuestra alma, aquellos que nos han atacado. Cuando hablamos de enemigos, no nos referimos a personas. Debemos tener en claro que son los demonios, los principados, las potestades, no las personas, como dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos nosotros lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones de maldad, en las regiones celestes. Pues esta batalla no se trata de nosotros, ni de la gente, sino del llamado y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios va a escuchar cuando levantemos nuestro clamor pidiéndole la liberación y la protección de esos enemigos, y Él va a juzgar lo que por derecho nos corresponde. Siguiente estrategia. Alabemos y adoremos y glorifiquemos el nombre de Dios antes de la victoria. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Segunda de Crónicas 20:13-14. Nosotros no debemos conformarnos con alabar a Dios únicamente en la iglesia, o cuando nos sentimos bien o no tenemos problemas. Dios quiere que alabemos en todo tiempo, todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios en medio de la batalla, cosas poderosas suceden. Dios actúa a favor de aquellos que elevan sacrificios de alabanza. Cuando alabamos antes de la victoria, estamos reconociendo y declarando en fe que Dios tiene el control sobre todo lo que podamos estar viviendo, como lo dice el Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Siguiente estrategia. No teman ni se desanimen. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud. Segunda de Crónicas 20:15. Sabemos que tener miedo se trata de temor. Vemos que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dejemos que Dios nos perfeccione en su amor, para que todo el temor que haya en nuestras vidas salga fuera en el nombre de Jesús. Pero desmayar es cuando se pierden las fuerzas, el valor y toda esperanza. No permitamos que esto nos suceda. Como vimos anteriormente, Dios le dijo a Josué varias veces: no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo. De igual manera, Dios nos dice hoy a nosotras que Él está con nosotras. No desmayemos. Él nos ha dejado a nuestro Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos ayudará y nos guiará para poder seguir caminando hacia el cumplimiento de nuestra promesa. Siguiente estrategia: tome su posición y permanezca quieta. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Segunda de Crónicas 20, 15, 17. Es tan impresionante estar atentas a la instrucción de Dios, porque de esto dependerá nuestro avance para la victoria. Vemos en esta historia cómo Dios ordena: no hagan nada, no peleen, solo salgan contra ellos. Y de esta manera Dios les dio la victoria. Nosotras debemos de permanecer comunicadas con Dios para poder seguir esas instrucciones y saber cuándo es el momento de quedarnos quietas y solo salir en contra del enemigo, sabiendo que Dios es el que pelea la batalla. Siguiente estrategia: crea en Dios. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Debemos recordar lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Muchas veces, cuando tarda el cumplimiento de nuestra promesa, nos podemos ver tentadas a dejar de creer, pues no vemos que suceda aquello por lo que tanto estamos esperando o por lo que tanto estamos orando. Debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. No dejemos que el desánimo tome parte en nuestra vida, produciéndonos sordera espiritual, provocando que estas promesas se conviertan en una simple repetición en nuestras mentes, que no les demos valor, porque entonces daremos pie a que el enemigo siga atacándonos y retrasando el tiempo de cumplimiento de nuestra promesa, porque permitimos que la incredulidad tome el control, permitiendo que el enemigo gane el terreno en nuestras vidas. Él activa voces de duda, de inseguridad, derrota, fracaso, burla, tormento, etc. Y es aquí donde nosotras tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado y hacer lo mismo que el Señor hizo. En Marcos 4:39, Él dijo: y levantándose, reprendiendo al viento, y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nosotras, como hijas de Dios, tenemos toda la autoridad para decirle a esas voces que se enmudezcan, que no tienen parte ni suerte en nuestras vidas. Acerquémonos a la presencia de Dios, reconociendo que lo necesitamos, que no podemos solas, así como lo hizo el hombre en el Evangelio de Marcos 9:24. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pidámosles ayuda al Espíritu Santo para que nuestros oídos sean abiertos a la verdad de la palabra de Dios y podamos creer todo lo que en ella está escrito. Que esas voces que proclaman enfermedades,
cáncer, diabetes, infertilidad, estrés, ansiedad, abandono, pobreza, depresión, sean silenciadas por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Y creamos en Dios, que Él nos da sanidad, porque Él es el sanador, y Él juzgará a esos enemigos y nos libertará. Escrito está en Isaías 5:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Creamos en Dios, y Él nos afirmará, y estaremos seguros en su presencia. Creamos en los profetas de Dios, y veremos la victoria. Estrategia siguiente: adore de nuevo. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Segunda de Crónicas 20, 21, 22. Una vez que el pueblo escuchó la palabra de Dios y creyeron en Él, pudieron enfrentar a sus enemigos de frente y levantar cánticos de alabanza, obedeciendo las instrucciones que el rey había dado. Se vistieron como a Dios le agradaba y se pusieron frente al enemigo. Nosotras vistámonos de santidad, llenas de fe, obedeciendo la voz de Dios, y pongámonos frente al enemigo, levantando nuestra voz en alabanza, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Y podremos ver, así como lo vio el pueblo de Judá, cómo sus enemigos fueron confundidos y se mataron entre ellos. Ana también vivió lo mismo. Pudo ver cómo fue Dios el que silenció las voces de sus enemigos, y no pudieron afligirla ni molestarla ya más por lo mismo. No nos distraigamos, ni nos entretengamos con las peninas, los elcanas, los elís que se levanten en nuestra contra. Recordemos que estos son espíritus engañadores que nos quieren robar el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Sigamos caminando, avanzando con alabanza y adoración. Creamos en la victoria que Dios ya tiene preparadas para nosotras. Alabemos su nombre, reconociendo que Él es bueno y su misericordia es para siempre, y que Él está con nosotros, como lo dicen los siguientes versículos. El Salmo 22, 1, 2. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacía ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Segunda de Crónicas 20, 24. Aleluya, gloria a Dios, la victoria ya está preparada. Y última estrategia: recojamos el botín y preparémonos para recibir la bendición. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Segunda de Crónicas 20, 24. Cuando obtenemos la victoria, vienen las recompensas. Ana pudo experimentar una gran recompensa, pues después de haber entregado a su hijo Samuel, la Biblia dice que Dios le dio 6 hijos más. Aquella que habían llamado estéril por años, Dios la bendijo con 7 hijos. Preparémonos para recibir la bendición del Señor. Así como Ana y el pueblo de Judá tuvieron su recompensa, nosotros también tendremos la recompensa. Veremos cómo se cumple lo que dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ana recibió más de lo que esperaba.
Dios le dio el número de su perfección en hijos, restaurando en ella todo lo que el enemigo le había robado por años. El pueblo de Judá recibió un botín que tardó 3 días en recogerlo. No sabemos cómo será el tamaño de nuestra recompensa o cuántos días tardaremos en recogerla. Lo importante es estar atentos a la bendición que Dios nos dará y tomarla para poder cumplir su propósito en nuestra vida. Hermanas, lo más importante es que en medio de las pruebas y en nuestro diario vivir, reconozcamos que Dios ya nos ha dado lo mejor, que es la salvación, por el sacrificio vivo y santo de Jesús. Y que si hoy estamos en medio de una batalla, es porque Él quiere perfeccionarse en nosotras antes de su venida, pues está pronto a venir por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Debemos dar gracias a Dios por estas pruebas o batallas en las que nos encontramos, porque esto produce en nosotros un mayor peso de gloria, como está escrito en 2 de Corintios 4:17, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. Y al 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Es hermoso ver cómo Dios sale y nos da la victoria en contra de esos enemigos que se levantan, en contra de esas enfermedades que quieren venir y robarnos. Dios sale como poderoso gigante. El valle de Beraca significa, en hebreo es Berajá, y significa bendición, prosperidad y alabanza a Dios. Démosle gracias a Dios, démosle siempre alabanza por todas las bendiciones, aún por las pruebas que estamos pasando en este momento. Reconozcamos su poder y su grandeza, y que solo Él nos dará y nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que en Él siempre seremos más que vencedoras en Cristo. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Cerramos con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque hemos aprendido que en ti somos más que vencedoras. Con tu ayuda y el Espíritu Santo guiándonos, Señor, sabemos que podremos vencer y llegar al propósito, Señor, por el cual tú nos formaste. Te damos gracias también, Señor, porque hemos aprendido que no solo podemos orar, Señor, sino que también podemos clamar a tu santo nombre, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y nos enseñes a clamar, Señor, en medio de nuestra necesidad, en medio, Señor, de esa prueba por la que estamos pasando. Yo te pido hoy, Señor, por todas aquellos que estamos pasando una prueba, Señor, por todas aquellas que estamos en medio, Señor, de una tribulación, Padre, que tú vengas, Señor, y nos socorras, Señor, que tú vengas, Señor, y intervengas a nuestro favor, Señor, que nuestros deseos, Señor, sean alineados a tus deseos, Señor, que no sean deseos engañosos, Señor, sino que sean deseos conforme a tu voluntad, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, porque todo aquello, Señor, que se ha visto estéril, Señor, pueda tener vida, Padre, porque porque tú des vida, Señor, porque tú des vida, Señor, a cada cuerpo, Señor, que hoy necesita recibir vida, Señor, que tú des, Señor, salud, Señor, a cada cuerpo enfermo, Señor,
Señor, porque tú traigas libertad, Señor, a toda aquella mujer, Señor, que se encuentre atada, Señor, porque tú traigas restauración, Señor, en cada familia, Señor, en cada mujer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tu poder, Señor, es sobre todo nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu sangre, Señor, preciosa, Señor, trayendo sanidad, restauración, liberación, Señor. Que seas tú, Señor, sobre todas las cosas, Señor, y sobre todo problema y adversidad, Señor. Tú, Señor, nos hagas más que vencedoras, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y síganos capacitando, Señor, en este caminar, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor, para formarnos, Señor, conforme a la estatura del varón perfecto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.